Mi madre es sordomuda, tuvo 13 hijos. Los cuidó mi abuela por parte de mi madre hasta yo tenía 7 años. Ahí falleció, ya yo me quedé como madre. Ya no solo era una hermana mayor, que como casi todas las niñas cuando tienen un hermano pequeño, pues te haces más mayor de lo que te toca muchas veces con ese supertítulo de hermana mayor, sino que después también tenías que hacerte enfermera, tenías que hacerte cocinera, tenías que aprender de todo con 7 años. Mi recuerdo de la infancia es verla siempre a ella en la cocina ayudando sobre todo a mi madre. La ropa, ella lavaba muchísima ropa, era el cargo de todo. Y es verdad que ella no disfrutó de su infancia. Parir tan seguidamente durante tantos años, desde los 22 a los 45 y tener 13 hijos sin ningún aborto, además, sin ninguna pérdida. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto eso puede afectar al cuerpo de la mujer? Si es saludable, si no, ¿qué riesgos hay? Porque además comentaba que daba a luz y a la semana ya tenía que trabajar. Me dices a la semana dar a luz que tengo que trabajar y me desmayo por el camino. Mi padre era una persona que venía del tomatero, ya se duchaba y se ponía afuera a hablar con los amigos, afuera de las zafras, iba arriba y para abajo. Y mi madre, la pobre, a bañar a todos los chicos, yo y ella, a hacer la cena, y el caballero ahí afuera. Eso es lo que había antes. Sí. Ya hoy no, ya hoy hay que compartir. Bienvenidas una semana más al podcast de Psicomatrona, ese podcast en la que nos juntamos la psicóloga y la matrona para hablar de maternidad real, de esas maternidades que a veces no están en los libros, a veces no nos encontramos en la calle, pero sí que traemos hoy un ejemplo muy claro de esas maternidades que se vivían inclusive desde la infancia. No tanto porque tú habías tenido tus hijos jóvenes, sino porque tu madre tenía muchos hijos y tú como niña también cuidabas a tus hermanos. Encantada de que hoy nos acompañen estas dos señoras que han sido madres desde edades muy tempranas. Cuéntenos ustedes cómo ha sido esa vida. Pues ha sido una vida muy dura, como niña antiguamente. Mi madre es sordomuda, tuvo 13 hijos. Los cuidó mi abuela por parte de mi madre hasta yo tenía 7 años. Ahí falleció, ya yo me quedé como madre, porque mi madre es sordomuda. Ahí me quedé cuidando a un hermano mío. Mis padres plantaban tomateros, teníamos que llevar al niño, mi madre le daba el pecho, tenía que hacer de comer. Yo fui una madre jovencita, de niña. Eso es lo que me tocó vivir. A ver, no me arrepiento de cuidar a mis hermanos, porque hoy mis hermanos son como mis hijos. Pero fue dura la vida, de antes fue dura, y tenía una madre que no te daba ese cariño, te daba ese cariño, pero te faltaba algo. Te faltaba un abrazo, te faltaba un beso. Eso no lo había antes, tanto de padre como, claro, pues ellos trabajaban. Pero fue una vida también bonita. Después, cuando ya fuimos creciendo, ya fuimos conscientes de todo, y lo fuimos ahí, ayudándonos unos a otros. Y así fue pasando la vida y encantada. Y de al ser madre. ser, es decir, tan pequeñas, porque tenía 7, 8 años cuando tu abuela falleció, es decir, el tema del colegio, porque lo normal es que a esa edad, pues un niño o una niña está en el colegio y demás. Fui muy poco al colegio. No podías ir al colegio. No podía, pues tenía que cuidar a mis hermanos. Tú eres la segunda de los 3 hermanos. La segunda. ¿Y el primero? El primero, mi hermano, un varón, sí, nos ayudaba, pero sí, ya de mayor sí ayudaba a nosotros. Pero, por ejemplo, ¿él iba al cole o también tenía que ir a Él trabajar? se iba al cole. Yo me tenía que quedar con mis hermanos. Era un poco Sí. una mentalidad, ¿no? De antigua, en la que la mujer es la que se quedaba en la casa y el hombre es el que a lo mejor trabajaba. ¿no? Y después ya me quedé de mi hermano, vino ella, que también la tuve que cuidar, también chiquitita. Sí. Me quedaba en casa sola, en la cuartería sola, porque era una cuartería. Ella pequeñita, le daba ataques. Bah, me pegaba casusto, la metía en el agua. Sí. Hasta los 2 años. Pero mira, fuimos saliendo. Ya aquí estamos todos. O sea, que al final de esa época ya no solo era una hermana mayor, que como casi todas las niñas cuando tienen un hermano pequeño, pues te haces más mayor de lo que te toca muchas veces con ese supertítulo de hermana mayor, sino que después también tenías que hacerte enfermera, tenías que hacerte cocinera, tenías que aprender de todo con 7 años. Sí, y hacía la comida a mis padres, me ponía una caja para llegar al murito para hacer la comida. ¿Y quién te enseñó a hacer esas cosas? Viendo a abuela hacerla, a mi madre y a mi abuela para descanse, y así fui aprendiendo. Nunca sabe, pero
Bien. ¿Y tú, Lucía, cómo viviste esa parte de la infancia? Pues mira, súper bien, porque la verdad, al tenerla a ella, sobre todo, que más que una hermana, ha sido siempre una madre. Y la verdad que lo recuerdo súper bien porque ella, la verdad que estamos todos con esta educación que tenemos, hemos aprendido mucho de ella. Y la verdad que los valores que tenemos ahora mismo, aparte de mis padres, ha sido mucho más de ella, porque al ser mi madre sordomuda, pues ella, claro, ella lo que nos decía, pues chicos, pues esto es de esta manera, de la otra. Mi madre sí, claro, estaba ahí, pero claro, más bien ella era nuestro referente, pero para todos. Y atenta para todo, para los médicos, para el colegio, para recoger notas, la comida, ropas. La anécdota que tenemos nosotras es que Pilar ahí estaba para la comunión, nuestros vestidos de comuniones, todo. Ella organizaba todo, la fiestita de cumpleaños, los regalos de Reyes, unas navidades maravillosas porque ella era la que estaba ahí siempre ahí. Y oye, que se echa de menos eso porque... Y ella, la verdad que ella siempre ha sido nuestro gran apoyo, porque ahí siempre la hemos tenido, pero para todo. Y te puedo decir que desde el primer al último, ella nos acompañó para las fotos de comunión, vestidos, todo, todo, todo. Para nuestras bodas, que muy así se implicaba muchísimo. Y hasta el día de hoy está siempre implicándose, aún ella siendo madre, siendo abuela, está ahí para cada uno de nosotros. Y sobre todo, para mí es mi gran ejemplo. Y vamos, mi gran referente. Me ha ayudado y es una luchadora. Y gracias a ella estoy aquí y voy a seguir luchando porque de eso me ha enseñado ella. Al final siempre tienen ese papel de madres Sí. que una tiene una madre y tiene un padre, pero es verdad que en aquellas épocas y sobre todo en el sureste de nuestra isla de Gran Canaria, donde al final el sustento era la agricultura y donde si no se trabajaba de sol a sol y no se sacaba tomate, pues no había zafra y no había comida, No había nada. ni siquiera para esos meses de verano que después no había trabajo. La verdad que sí. Bueno, y yo como matrona tengo una pregunta. En esa época las mujeres parían en casa. Y ustedes, como bien dice, son 3 hermanos. O sea, que intuyo que en algún momento también viviste y acompañaste a tu madre en alguno de esos partos, ¿no? Sí. Cuéntanos la experiencia de ser un poco partera, matrona y acompañante también en esos momentos. niña, otra hermana que le sigue a ella, Sí, Lila. nací en casa de mi madre, y venía la comadrona a casa. Y en aquella época vino una de estos de lluvia, no podía, porque vivíamos en guardería, no podía cruzar el barranco, fue en un camión a buscarla, pero nada. Un vecino la atendió y un vecino le cortó el ombligo a mi hermana. Es decir, que la comadrona no pudo llegar. No pudo llegar. Y fue un vecino el que Sí, atendió un el vecino, parto. el padrino de Lila. Paco Entonces, y Paquito. ahí yo, que niña, sí vi la placenta. Vi la placenta, que yo me digo, ¿esto qué es? Yo ¿Pero y pensaba, vieron el bebé nacer? ¿Vieron No el vi bebé el bebé nacer porque no se deja. Pero la gente de antes era más oculta, pero sí vi la placenta, eso sí la vi yo. ¿Y cuando la viste, qué pensaste? ¿No? Que una placenta grande, y yo digo, ¿y esto qué es? Pensaba que era un chiquillo, y era una placenta. Y la enterró mi padre. Esa placenta la enterró mi padre. ¿Y por qué se que- enterraba la placenta? Es decir, porque se Pues podía no lo sé, tirar a la porque basura, digo antiguamente, yo. cuando la iba allá, pero antes se enterraba. Abono para las plantas. ¿Sí? Y ya Sí, sí, después sí. ya, Sí, cinco más o menos, ya nacieron en el materno, ¿no? en la clínica Arpino. sí. Ahí después los demás sí nacieron ahí. Es decir, 8 hermanos nacieron en casa. Todo en casa. En la casa y los demás en el hospital ya, Sí. en la clínica 8 del Pino, placentas sobre todo. enterradas. Yo como niña le lavaba la ropa a mi madre. Ya, ahí me hice mujer yo, de todo. Claro, pero fíjate que tú tenías de 8 o 10 años, ¿no? Contando todas estas historias de que si veías a tu Sí. madre parir, que si tenías que Todo. cuidar a tus hermanos, hacer la Todo. comida y llevarle el bebé porque tenía que Claro. darle el pecho cuando estaba en la Pues las zafra, horas ¿no? mirando y decía ¿Y que tenía que darle. dónde quedaba el rato para ser niña? No había. Es decir, para Niña. jugar, por Nada. ejemplo, no había tiempo para que tú había, pudieras no jugar. tenía tiempo. Cuando eran los chiquillos chicos no había tiempo.
abuela salía de un parto y a los dos, y a otro, me digo, ay Dios, madre. Le decía siempre a mi madre, como es sordomuda, siempre decía, otra vez, digo, otra vez más. Hasta que yo un día ya me cansé, digo, no, aquí nada. La llevé, ya yo casada ya, la llevé al médico y le hicieron la ligadura. Mi padre, wow, el santo cielo, que no quería porque era mal número. 13 era mal número. 13. Bueno, ahí sí le eché yo un reposo a mi padre, que estuve 2 o 3 meses sin hablar con él, y digo, no, esto no. Si usted quiere otro, vaya con alguien, pero con ella no. Y así fue, porque es que mi madre no salía de uno para otro parto. No, y se le veía agotada ¿ves, no? también. Se veía, El criar y después tantos y después hijos. los tomateros, Mm, que salía ya del parto, una semanita en casa y ya los tomateros, ya. sí. No, eran trabajos. Hoy lo decimos y la mayoría no los cree. Pero yo mi eran recuerdo trabajos. de la infancia es verla siempre a ella en la cocina, ayudando sobre todo a mi madre. La ropa, ella lavaba Eso sí. muchísima ropa, era el cargo de todo. Y es verdad que ella no disfrutó de su infancia, porque no, en cambio yo sí, Ella sí. pero ella no disfrutó nada, porque le tocó, como dicen ustedes, siendo niña, madre. ¿Tú pudiste ir al colegio? Ella Sí, sí. pero recuerdo que en sexto sí lo tuve que dejar, porque nació mi hermano Mario, ella se casó Sí, me y, faltaba. y me quedé a cargo de mi hermano para que mis padres pudiesen seguir trabajando. Y recuerdo que eso sí me marcó un poco porque, claro, a mí me gustaba. Pero bueno, así todo lo terminé en Radio ECA, terminé mis estudios y todo. Pero y ahí hemos criado a mis hermanos, entre unos y otros nos hemos criado y así. Pero que no me arrepiento tampoco, de verdad. Y mira, y poco a poco, pero siempre con ella, oye Lucía, así, de esta manera, y a todo. Ella era nuestro referente para todo. De esta manera, pero a todo. Ella parecía la guardiana de la casa. Sí, ella supervisaba todo, pero muy bien. Al ser vuestra madre sordomuda, es decir, no sé si en aquella época es como hoy en día, que, oye, les enseñaban ¿no? desde pequeños el lenguaje y demás para poder comunicarse. Es decir, ¿era así el caso? ¿Fue un lenguaje que crearon o construyeron entre ustedes? Nosotros. ¿Cómo se entendían? Porque siendo ustedes súper chiquititos, ¿no? Fue un lenguaje que entre todos le ayudemos a mi madre también y un poco para ayudarnos ambos, tanto ella como nosotros, y poder entendernos. Y así todo ella es inteligente y ¿sabes? Hasta el más pequeño de mis sobrinos y todo, lo entiende, pero porque nos hemos criado con ese lenguaje ya y ella con el movimiento de los labios y todo, pues y sabe y lo que estás hablando. Es algo increíble. Pero está en todo, está en todo. Ella es sordomuda, pero ella está en todo. Y entiende cuando tú estás hablando, cuando estamos hablando algo, ella todo, perfectamente. Pero sí es verdad que lo pasa en la infancia un poco duro, porque cuando Pilar no estaba allá, porque ella se casó, estaba con su familia, su marido, te quedas así como ese vacío, ¿sabes? Dices, cónchale, claro, podía hablar con mi madre, pero a la vez te falta alguien, esa voz y eso que te digan, lo echas de menos. Y claro, gracias que la teníamos siempre a ella y ella venía siempre y eso. Pero es algo que es verdad que te marca, pero lo que tocaba en ese momento. Y ya te vas acostumbrando y vas saliendo y lo vas... Y bien, la verdad que bien. Porque tú, Vila, fuiste la primera en irse de casa. Sí, Más, e incluso antes que el hermano mayor. sí, Sí. con 19 años. ¿Y qué significó para ti irte de casa? Otra libertad, tenía un poco más de libertad, no tenía esa edad. Esa carga mayor. Me tenía Estuve, descanso. sí. Ya no ponía tantas lavadoras. Sí, no. Ya no tenía que ir tanto a Estuve lavar casi río. 3 años sin tener niños. lavadero. ¿Ves? Y 3 después ya- años de paz y tranquilidad, ¿viste? 3 años. Sí, después ya me vino mi hijo, y ya se llevaron 4 años, y después ahí finito. Digo, mi marido decía, si sea varón, sea hembra, con todos los que dan, y así los quedé. Sí. Tú no querías tener muchos hijos. No. Con 13 tuviste. Con 13 estuve. Sí, es que ya Era había mucho, criado era ya mucho. 3 Y yo estaba hermanos. esperando que mi hermano naciera, y al mes de nacer mi hermano, me casé. Sí. Que hasta la hora de programar su boda fue justo Sí. cuando en teoría las obligaciones como Sí. esa madre niño te Sí. dejaban. Sí, yo me acuerdo de no ir a la boda para quedarme con mi hermano pequeño, que tenía 20 días de nacido. Quedarme ahí para que mis padres disfrutaran de su boda, porque ella era la primera la que se iglesia. casaba y demás, y quedarme yo en casa con mi hermano pequeño. Claro, porque antes, fuera de micro, comentabas que tú estabas embarazada a la vez que tu madre. Sí, también. Yo terminando casi el embarazo y mi madre embarazaba a mi hermana.
Del último hijo que tuvo. Del Sí, último hijo que el- tuvo, sí. Eso Sí. para verlo de amiga. Sí. Hoy en día, vamos, no se Pero en encuentra ningún aquella lado. época sí que era frecuente a veces, claro, teniendo en cuenta Sí. que las mujeres realmente son fértiles hasta mínimo los 40 y largos 50 años, o sea, hasta que se les vaya la menstruación. Sí. No era raro ver una mujer con 40 y largo, largo. embarazada. Sí, Porque yo fui el madre a único- los 22 años y después para ella a los 26. Sí. Y ya, finito. Y por ejemplo, abuela, porque cabe decir que es mi madre y mi tía, ¿vale? Sí. Entonces, abuela, por ejemplo, ¿cuántos años tenía para el primer hijo y cuántos años tenía para el 22 último? años tenía Y abuela. para el último 45, que fue Y Lidia, para la otra 45. 45 Es decir, el primero lo años. tuvo con 22 años y el último con 45. Sí. Joder. Ujú. O sea, que probablemente, como bien dijo tu madre, si no llega a llevarla Sí, sí. su hija Sí, mi madre primogénita tenía. a un ginecólogo a que le hiciera una ligadura de trompas, podría haber tenido alguno más. Sí, Te- sí, sí. Lo había tenido. No, muchos más. Es sí. que era mucho. Y después, a ver, los hombres de antes y a hoy se comparte todo. Y los hombres de antes no ayudaban a la mujer. era Se podía diferente. contar con los dedos de la mano. Sí. Pero mi padre era una persona que venía de los tomateros, ya se duchaba y se ponía ahí afuera a hablar con los amigos, afuera de las zafras, iba arriba y abajo. Y mi Sí. madre, la pobre, a bañar a todos los chicos, yo y ella, a hacer la cena, y el caballero ahí afuera. Eso es lo que había antes. Sí. Ya hoy no, ya hoy hay que compartir. Y Hay que si no, ya estamos compartir. nosotras para ponerlo Sí, firme. sí. No, Ya uno se relaja. Ah, sí, sí. Nosotros vamos poniendo la firme en un momentito. Ah, Sí, sí, la sí, verdad que lo sí. mejor que Pero hay. la realidad y el ejemplo de ustedes es la realidad y el ejemplo de muchas mujeres de aquellos años, porque por ejemplo mi Aquellos abuela años. también tuvo 9 hijos. Más Dios sabe cuántos perdió en el camino, es decir, pero bueno, que También. nacidos a día de hoy son 9 hijos. Y mi hermana, que es la mayor, y mi prima, que son las dos nietas más mayores, se llevan un año con mi tía, la mayor. Es decir, ellos iban juntas siempre, de instituto, de fiestas y de conciertos y esas cosas. O sea, mis hermanas con mi tía, porque eran casi de la misma edad. Es decir, mi madre se casó, que era la más grande de las mujeres de la familia, se casó y tuvo a mi hermana y tenía una hermana pequeña. De hecho, nosotros tenemos la típica foto en un sillón así, donde está mi tía, con mi hermana y mi prima al lado, y era una niña. Y mi tía así como una niña de a lo mejor 6, 7 años, con mi hermano gemelo y yo juntos, ¿sabes? Es decir, o sea que realmente era muy frecuente que como antes no habían anticonceptivos, y aquí en España, aunque en los años 60 ya llegaron en el mundo, en España estuvieron prohibidos casi hasta los años 70 y tantos, 80, pues las mujeres no sabían o no tenían capacidad de poder encontrar un anticonceptivo. Ya luego habían familias un poco más modernas, yo conozco mucha gente que a lo mejor eran sanitarios, que sí que sabían que había un ginecólogo o algún urólogo que hacía una vasectomía, una ligadura de trompas así, y medio escondidos, medio sin que no se enterara nadie, porque realmente estaba prohibido por ley, penado por ley, te hacían una esterilidad permanente, una vasectomía, una ligadura de trompas, pero realmente en esa época estaba terminantemente prohibido por ley y ibas a la cárcel Ah, pues eso no si lo usabas sabía. métodos anticonceptivos. Dios. O sea que siempre al final los sanitarios hemos estado ahí del lado de las mujeres, pero a veces inclusive yendo en escondidas, contra de la ley, porque a veces la ley no ayudaba. No De hecho, ayudaba. cuando estaba Franco, que era el dictador que nosotros teníamos antes, daba premios por familias numerosas. Sí. Sí, ¿Y ¿verdad? ustedes se llevaron premios? No, no nos llevemos ¿No? premios. El hombre no llegaba a Canarias, pero No, este no llegaba acá. No. Y Ni sí, es ninguna verdad que ayuda ni antes- nada. Nada. No, No. ¿Y cómo hacían para mantener a tantas personas? Porque al final eran 15 contando con los adultos. Claro, sí, pues los mayores ya empezaron a trabajar y así. fuera y demás, y las sabras lo que daban. Sí, pero sí es verdad que no, ninguna ayuda ni nada. Y después de todo eso, ¿cómo les dieron ganas de ser ustedes madres? Bueno, Porque se te queda el gusanillo ese de ser madre, la ignorancia de antes. Bueno, también se te apetece ser madre. Ahí hay momentos que dices tú, quiero ser madre, sí, yo también Pero- lo tenía claro. Que pero yo sí no de quería tantos también. niños. Porque yo me vi también con 2 hermanas, yo tenía 16 años, y me vi con 2 hermanas que se llevan 14 meses, Sí, del tablero de Maspalomas a Las caminando Palmas. con ella, sí. Y a llevar a la recoger. vacuna a Las Palmas, que me decía una señora, me dice, pero mi niña, que fuiste madre jovencita y que tienes 2. Digo, no, señora, son mis hermanas. Yo no lo creía, pensaba que eran mis hijas, Sí, y eran mis hermanas. Y después cogía otra vez la guagua, para abajo, antes la guagua amarilla que se decía, para abajo. Y después me lleva una caminada del tablero, el cruce del tablero hasta arriba, de los Mogotes, Sí. con ella.
Una la llevaba aquí en la pelela, la otra cogí, porque eran chiquititas, no querían, no podía caminar, no había coche. Y si había coche era el del vecino. Pero el vecino te llevaba, pero tenías que pagarle. Porque gratis no te llevaba. Eso de favores, a eso de favores Sí, había que verdad. pagarlo. Sí, que muchas Pero- veces hoy en día nos quejamos de que a veces la maternidad es dura y complicada, y es verdad que es dura y complicada, Sí. pero tenemos todas las necesidades cubiertas, de decir, oye, pues tenemos Sí. pañales de usar y tirar, no hace falta Y lavar tenemos y mu- secar corriendo para volver a ponerlo, tenemos comida y tenemos todas las necesidades cubiertas, si no tenemos coche tenemos guagua, y si no algún vecino, algún amigo, alguna conocida que te lleva, pero que es tenemos que mucho antiguamente más no había ni carretera, No, casi, no había nada. no habían coches, o sea, a lo No mejor era había un nada. vecino del pueblo el que tenía Sí. coche, y claro, el hombre hacía su obra de caridad, pero también había que pagar la gasolina, entonces era normal, y todo estaba súper lejos. No habían tanto médico, tantos centros de salud Había como nada. ahora. O sea que al final Lo tenemos mucho más fácil. no era fácil el hecho de cumplir hasta los protocolos, de decir, oye, quiero un niño sano, voy a ponerle su vacuna, Sí. porque es que, vamos, Sí. lo que había que hacer para llegar y ponerle una Es verdad. vacuna. O... Ahí en ese tiempo sí tuvimos suerte que venía un señor del tablero y los vacunaba a nosotros. Ya tuvieron las vacunas, sí, los pusimos todos. Pequeñitos, venía un señor del tablero, les ponía la vacuna. Vaya, el porque- practicante sí, del el tablero, practicante del el tablero. típico practicante de Eso pueblo. sí. Y es verdad que venía y los ponía, pero sí es verdad que ahora lo tenemos mucho más fácil que antes. Y ¿Cómo recuerdan esas navidades cuando ustedes eran pequeñas? oh, fantástica, para mí las mejores. Sí. Sí. Estaba deseando que llegara Para la mí las Navidad para... mejores. Ahí es donde se comía carne. La Navidad, tanto la Navidad Sí. como el Día de Reyes, para Todo. mí son las mejores. ¿Qué anécdotas Sí. tienen guardadas en la cabeza, por ejemplo, con tantos hermanos? Esta reunión familiar que estábamos siempre ahí todos Todos. juntos, que éramos como, bueno, como una piña ahí, nos faltábamos en esa fiesta. La verdad que son unos recuerdos muy bonitos. Igual que en las comuniones, aquí También. la hermana era peluquera, era ella de vestuario, y era de todo. Ella nos peinaba y todo. Vamos, íbamos súper guapas. No Siempre faltaba escuchaba que, por ejemplo, una hermana aprovechaba el vestido el como el de la vestido de la otra. otra. ¿Y Sí, eso sí, caía sí. bien o no gustaba? Sí. En No el sentido gustaba. de que se Yo, por peleaban por ejemplo, eso. En mi caso, con mi hermana ella. Lila, fueron nuevos. Nos compraron los vestidos iguales, eso sí, el peinado igual. Fernando también, que lo hicimos los tres juntos diferentes, también todo igual. Lila y yo éramos todo igual. Y después la más pequeña, sí, mi hermana cogió un berrinche, mi hermana Irene, porque ella no quería utilizar el vestido de la otra. Y ella la llevó, dice, sí, vamos a comprarte un vestido, Irene. Ay. Y la llevó por todo el vecindario y ella le hacía probar un vestido y otro. Dice, bueno, total, mira, el de Ángela te queda muy bonito. Y ella tal, pero después se vio súper guapa cuando vio su álbum de fotos y todo. Dice, pues mira, la verdad que estoy guapa yo aquí. Pero la verdad que ella se implicó Sí, sí. bastante, la verdad, que hasta es cierto, yo me lo he preguntado muchas veces, que ella el mérito que tiene de habernos criado a todos nosotros, el de ser de nuevo madre de 2 hijos. Porque yo decía, Dios mío, y ella los partos le fueron fatal, pero fatal no, lo siguiente, que estuvo para tener a su primer hijo, vamos, que yo decía, cónchale, si ella sabe esto, no trae ninguno, con todo lo que ha pasado. Y después para Naira, pues fue también igualmente, fatal los partos, pero malísima. ¿Qué pasó en los partos? Muchas horas, demasiado. Aparte muchas horas le iba muy mal, hasta el último momento ella no paraba de volver. tener esas náuseas y todo. Yo decía, Dios, que se pegaba ahí Digo, horas y Fénix. horas para tener a los... Yo decía, mi madre, lo que está sufriendo. Pero así todo, mira, ella... El y- cerebro olvida los partos y queremos otra vez. Y por eso Sí. repetimos. Yo repetimos. recuerdo verme en los partos y decía, ¿quién me mandó a mí otra vez aquí? Que no me acordaba de lo que era esto. Y la que se yo fuera fue ella, porque nosotros somos de dos Nosotros niños, somos de 2, todos. sí. Yo Ella tengo quiere ir por los 13. tengo 2 hermanas. Date prisa, Naila, que llegas tarde. Date prisa, que llegas tarde. Ya, que dice, Tengo 2 hermanas que no tienen, Sí. pero después los demás tienen 2, hay de uno solo, y después los demás son de 2 niños. Son de 2. Ya Nos no, hemos ahí pasado ya de está. 2. Y las otras 2 porque las pobrecillas no pudieron quedar embarazadas. Pero que Bueno, le pero encantaban tiene también los sobrino. niños, les gusta. Pero bueno, tiene un montón de sobrinos. ¿Cuánto es el máximo de edad que se lleva entre un hermano y otro? Es decir, el tiempo entre nacer, ¿cuánto es el máximo? No sé si me expliqué Lo bien. llamamos 11 meses, 14 meses, 14. 2 años. Sí, Lo máximo 2 y años. medio. Sí, en 14 Sí. meses. Así que hay- todavía eran súper bebés, Sí, que sí, ya sí. nacía el siguiente. Ya nació el Sí, sí, sí. siguiente.
Sí, Y del a otro lavar empezó- pañales. Sí, sí. Biberones, Pero va, que va. comida, sí. Sí, entre el más que se lleva es Mario y Lidia. Sí, Pero los demás, eso. Yo y Alejo somos 11 meses. Y después ya los demás, 14 meses, 2 años, y ahí está. sí. Y es verdad que gracias al esfuerzo que ustedes han hecho cuidando a los hermanos pequeños, como que para los más chicos la vida siempre ha sido como más sencilla, ¿no? Sí. Sí, No más solo fácil. porque ustedes son las que cogieron las riendas de que ellos tuvieran todas sus necesidades cubiertas, de alimentación, de higiene, de Sí. médicos, de lo que sea, sino después también el día que ustedes se fueron de casa y seguramente que ya fueron a trabajar, pues claro, traían más dinero a casa y entonces, Sí. pues quieras o no, ya las necesidades se cubrían un poco más Sí. Un poco sencillas. más. Entonces, hasta Sí. el que se quedó, pues vivió más suave. Así lo veo yo en mi familia. Es decir, la familia Sí. de mi madre, que tuvo tantos hijos, los mayores, o sobre todo las mujeres mayores, estaban más dedicadas a la atención, al cuidado y esas cosas. Y a lo mejor no dejaban de ir al colegio, pero porque justamente en Doctoral, Juan Grande y esa zona, que es donde es mi familia, había una maestra, o sea, el papel tan importante de los profesionales de aquella época, ¿no? De la maestra, del cura y del practicante, el enfermero, el ATS, que nosotros en Doctoral tenemos unos referentes importantes, de decir cómo intentaban siempre no solo dedicarse a lo que les tocaba, sino a la rama más social. Y yo recuerdo que una tía mía también fue así, era la mujer de 3 hermanos hombres y fue la que en algún momento le dijeron, tú no vas a ir más al colegio porque tienes que quedarte a cuidado del hermano pequeño y para que mamá y papá y los otros grandes fueran a los tomateros y lo demás. Y la profesora, la maestra, fue a la casa a hablar con mi abuela y a decirle, por favor, deje a la niña que siga yendo al colegio y que se traiga a su hermano pequeño, que nosotros aquí lo cuidamos entre todos. O sea, que realmente mi tía pudo seguir yendo al colegio porque la profesora fue a hablar con mi abuela. Porque si no hubiese sido otra persona relativamente analfabeta, porque tenía que dejar de estudiar, cosa que los hombres no. Los chicos sí los seguían hombres no. estudiando y al final estaba ahí esa diferencia de género en el que las mujeres a día de hoy nos merecemos 3 medallas más y 3 monumentos Sí, más sí, sí. porque la vida no ha sido igual de fácil No, Sí, es verdad. eso es por el verdad. hecho de ser mujeres y ser las niñas de la casa. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, pero mira, no me arrepiento y la verdad que fue una experiencia también bonita. ¿Sabes? Que digo, bueno, es lo que ha tocado. Y así yo pienso que así sobre todo hemos ayudado bastante a mi madre también, porque para ella tampoco sería nada fácil el no oír y no escuchar a los niños tan pequeños. Se lo hemos puesto más fácil porque nosotros la avisábamos, la ayudábamos con todo eso y ella nos preguntaba, ¿sabes? Y así todo, pues nos hemos ayudado mutuamente, tanto ella a nosotros como la verdad que sí. Claro, porque al ser sordomuda, por ejemplo, Cuando lloraba Sí. muchas de las veces teníamos que levantarnos y despertarla para decir que tenía el bebé que comer, porque claro, y cuando, por ejemplo, ella se despertaba y le daba ya el pecho o el biberón cuando tocaba, o a veces me levantaba, yo le preparaba el biberón, tanto como Pilar también, para no despertarla a ella, para que ella descansara, pues hacíamos esas cosas para ayudarla a ella un poco, para que ella descansara también bastante, porque se le veía agotada, ¿sabes? Por la mañana, porque mi madre es que no paraba tampoco, la pobre, entre comida, pañales, los bebés y niños tan pequeños. y por ejemplo, para los 2 primeros que eran súper bebés, ¿cómo hacía ella para saber si lloraba o si le tocaba darle la teta o el bibe, por ejemplo? Pues la tocaba. La tocábamos para despertar. No, pero por Le ejemplo, cuando decíamos con nacieron los 2 señas. primeros, es A- decir, los 2 abuela. primeros No, eran abuela, Mi bebés. abuela. Abuelo lo Mi abuela. despertaba para, Vale. y abuela también para Mi abuela. decirle, se despertara para poder darle el pecho. Porque vuestra abuela vivía con ustedes Sí. cuando eran ustedes más Sí. Vivía chiquititos. con nosotros. Sí, y ella de todas maneras siempre al bebé lo ponía al lado y al moverse ella ya se despertaba también. Y ya muchas de las veces no hacía falta que nosotros nos levantáramos porque ella ya al moverse pues ya lo cogía y le daba el pecho. Sí, al el final biberón. hacía colecho. Sí. Tanto que se habla de la importancia del colecho, ¿no? Sí, pues sí, ¿te acuerdas? Que antes dormía ella siempre Sí, con con el Lidia, niño. pequeñita, con Mario, y una vez que se movía ella se despertaba enseguida, que ya no hacía falta que nosotros nos levantáramos para eso. Sí. Y una pregunta, Yassi, es decir, parir tan seguidamente durante tantos años, desde los 22 a los 45 y tener 13 hijos sin ningún aborto, además, sin ninguna pérdida. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto eso puede afectar al cuerpo de la mujer? Si es saludable, si no, ¿qué riesgos hay? Porque además comentaba que daba a luz y a la semana
ya tenía que trabajar. Me dices a la semana de dar a luz que tengo que trabajar y me desmayo por el camino. ¿No? Con lo que supone el parto, que si a lo mejor lleva puntos, ¿no? La propia cuarentena que estamos sangrando, perdiendo también energía en ese sentido. Sí. Hombre, está claro que muy saludable no es. De hecho, siempre se recomienda, aún a día de hoy, que entre embarazo y embarazo se deje pasar mínimo un año en las condiciones de salud y de hábitos que tenemos ahora en el siglo XXI, porque al final los cuerpos, cuando una se embaraza, gastan mucha energía. Es decir, y una se agota de estar 9 meses trabajando el cuerpo para mantener 2 vidas, la nuestra y la del bebé, más luego también eso, el proceso del parto, que es un agotamiento físico, muscular, es decir, después de sangrado, de anemia, de esa cuarentena, de esa desgaste emocional y fisiológico de haber parido y de todos esos cambios hormonales y todas esas cosas. Y luego el proceso de amamantar a los hijos. Sí. Todo eso probablemente en una situación en la que no tienes el 100% de las necesidades cubiertas, de las necesidades de higiene, porque al final no tienes compresas así a diario para cambiarte. Todos eran pañitos donde después una los lavaba y a veces o te los ponías húmedos, porque seguramente que tampoco tenías mucha cantidad o lo que sea, no tenías un baño. Es decir, No había nada. en casa de mi abuela nunca hubo un baño. Se hizo un baño cuando sus hijos fueron mayores y mi padre, como mismo tú dijiste, llevo a mi madre al médico y que le haga una ligadura de trompa, mi padre con su sueldo dijo, en esta casa vamos a por un baño, porque antiguamente no había baño en las casas, el baño era al campo. Entonces, claro, tú imagínate, mujer recién parida, con tus puntos y con todas tus obligaciones para poder comer, es decir, lo último que te acuerdas es de cuidarte a ti misma. Entonces, claro, probablemente a día de hoy, es decir, pues los prolapsos y los problemas ginecológicos seguro que serán muchos. Sí. Sí, Es por eso. decir, hay muchas mujeres a día de hoy que tienen a lo mejor eso, 80, 90 años, que tienen prolapsos y nunca han ido ni a un médico, ni a una ginecóloga, ni nada. A mí me llegan mujeres a la consulta con 90 años o 90 y tantos años que yo les digo a las hijas, mujer, pues esta mujer no se hubiese merecido que yo hubiese ido a su casa a revisarla. Y ella dice, ay, lo pensé, porque la verdad es que los enfermeros y el médico, cuando les toca un análisis o algo, van a casa, pero yo no sabía que las matronas iban a casa. Digo, pues señora, pues como mismo íbamos a su casa cuando iba a parir su madre, esa partera que la venía la gente a buscar y una hacía lo que fuera por ir, da igual la hora o el sitio. Es decir, pues también vamos ahora si hace falta. Y son muchas mujeres eso, que tienen prolapso, que ellas siempre lo han vivido con normalidad. Dice, tú mira, tengo la matriz baja, pues no va a tener todo bajo. Y al final, hasta que ahora se hacen un poco dependientes, a lo mejor son las hijas, las nueras o inclusive las nietas las que las bañan y las asean, es cuando ellas dicen, cocha, esto no es normal. Es decir, Claro. es muy frecuente en las mujeres que han tenido partos muy seguidos y embarazos muy seguidos. Y después eso, sin la atención médica y la atención de una matrona, ni si puntos ni nada, pues es muy normal que todo se caiga, Todo se cae, eso. Sí, es verdad. Con la vivencia que ustedes han tenido de ser madre un poco de esa manera, siendo tan niñas, ¿no? Cuando ustedes escuchaban noticias de, uy, pues una niña de 15 años dio a luz, o 16, que yo me acuerdo que en su época, en mi adolescencia, había alguna niña que se quedaba embarazada y daba a luz. Cuando eso lo escuchan, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza? Pues sinceramente me da mucha pena porque cuando yo Son tuve niños. a mi hija Galatea conmigo en la cama de al lado, había una niña de 14 años. Y yo decía, por Dios, llevaba 2 días y yo decía, ¿por qué no le hacen la cesárea? Porque me daba una pena, yo la veía como mi hija. Y yo decía, Dios, ¿sabe? Como una hija, porque después de criar tantas hermanas, yo decía, Dios, ¿por qué no le hacen la cesárea ya de una vez? ¿Por qué le hacen sufrir tanto? Y yo, cuando entró la enfermera, se lo dije, ¿por qué la hacen sufrir tanto si ven que no puede tenerla? Dice, no, porque tiene que esperar, porque hay unas normas y hay una... Le digo, pero por favor, pues bajé yo, tuve a mi hija, subí y esa niña allí sufriendo todavía. Y al día siguiente por la tarde fue cuando ya le hicieron la cesárea. Digo, yo, esto es imposible, de verdad. Y me dio una pena inmensa. Y era una niña de 14 años. Y yo decía, esto no puede ser. Y yo, que tenía 35 años, y yo decía, Dios, me cambiaría por ella porque me da tanta pena que no la podía ver sufrir, fíjate. Porque la miraba como una de mis hermanas. Yo decía, es que no puede ser, Dios mío. ¿Qué va? Pero bueno, yo creo que esos son...
Y ustedes que vivieron cómo paría sus madres en su casa, en las cuarterías, a veces sola, a veces con quien llegara a tiempo de echarte una mano. Ustedes parieron y dieron a luz a sus hijos en un hospital y han visto nacer a sus nietos ahora en los últimos años en un hospital. ¿Cómo ven esa diferencia y esa evolución de los partos, los nacimientos y las crianzas desde hace tantos años a día de hoy? Mejor. Yo vi nacer a mi nieta, que ahora mañana hace 17 años. Ay, me encantó y la toqué así, el cebito ese, la toqué. Me encantaba ver a un niño nacer. Y gracias que tuve la oportunidad esa. Y no fui por ella porque el marido entró, porque si no... me encanta ver Estos un niño maridos nacer. modernos que quieren ahora entrar al parto y estar en todo. Sí, me encanta ver a un niño nacer. ¿Y hay diferencias en cuanto a, por ejemplo, cómo veían que eran los partos o las atenciones en su momento cuando ustedes eran jóvenes y estaban embarazadas ahora, por ejemplo, que me han visto a mí o a las otras mujeres de la familia? A ver, ahora está más controlado que antes. A lo mejor antes cuando estabas embarazada, a lo mejor los 3 o 4 meses al médico para que te hiciera la cartilla. Ya hoy no, desde el primer momento ya te hacen todo. Todas las revisiones, las analíticas, Yo todo. también, sí. Antes, de vez en cuando, una analítica, no es como hoy. No, yo no me puedo quejar. Para los 2 embarazos me atendieron Está muy bien. mucho más Y de adelantado. verdad que no me puedo quejar, la verdad. Y fue bastante bien. Sí, me iba mal con mis náuseas y demás, pero tuve 2 partos. Bueno, ahí tardé un poquillo, pero bueno. Yo recuerdo cuando siempre hablabas con papá, por ejemplo, que decías la anécdota de que cuando mi hermano y yo nacimos, que decía, no dejas a los niños solos, que nos los roban. Sí. Sí, cuando nació, está pendiente de los niños. Digo, no lo dejes solo porque Y cuando se lo lleva. Y cuando nació Yabel, ¿te acuerdas? También. Que tú y Irene no se separaron. Oh, Porque qué bueno. había un señor que la mujer estaba al lado y le habían dicho en todo momento que iban a ser un niño. Pues nació una niña. Y entonces, claro, estaba la niña y mi hijo. Y yo decía, ¿Y el hombre por allí? favor, no, por favor. Y Pilar decía, Irene, vámonos, donde está Yabel, porque por si acaso. Porque el hombre fue tan afanado, dice, no, ese es mi hijo. Y le digo, no, caballero, ese no es su hijo. Ese no es su hijo, es el hijo de la señora. Y Rubén, me acordaré toda la vida, mi marido no se separaba. Le digo, este loco es capaz y con el niño se marcha. Y no entraba por razones. Y yo decía, por Dios, pero es tu hija, da igual que fuera una niña, es una niña, es tu hija, da igual. No entendí yo eso, ¿sabes? Le digo, da igual que sea niño o niña, exactamente igual. Pero bueno, hay gente que no... Claro, pero ese sentimiento, por ejemplo, lo tenemos nosotras. Nosotras desde el mismo momento en el que nos quedamos embarazadas, nos cambia algo ahí en el cerebro que hace que ya amemos y adoremos a esa lentejita que tenemos en la barriga. En cambio, de hecho, el cerebro nuestro va cambiando durante el embarazo para amar, cuidar y adorar a eso que viene. Pero a los hombres no les pasa ese cambio cerebral. Los hombres sienten y quieren a su hijo cuando lo tienen en brazos. Entonces, claro, a veces en el proceso del amor, de la crianza y de la preocupación de los hijos, a nosotros nos pasa casi 9 meses antes que a ellos. De decir, y ellos realmente a veces tienen ese sentimiento que hasta que no tienen el hijo en brazos, y si en su mundo y en su idea se ha hecho su película, que es un niño, seguro le compró hasta un balón de fútbol y un no sé cuánto y no sé qué. Claro, ahora cambiarle las ideas en plan de decir, Dios. Pero me extrañó porque era su cuarta hija. Y yo decía, pero bueno, da igual que fuera una niña, es tu hija. Pero no lo vi que ese hombre cogiera a su hija, ¿sabes? En brazos ni nada. Digo, qué pena, ¿sabes? Digo, Dios. Porque le hubieran dicho que era un niño. Un niño y ella dice, después al final Irene, vámonos, porque capaz que se lleva ya. Y yo había al hombre aquí por el cristal mirando y que digo, y no miraba para la niña de él, sino no para mi sobrino. Sino para Yabel, digo, mi esto hijo, se lo lleva. Qué miedo. Un miedo. Yo le decía, Rubén, no se separe. Y fueron ella y Irene en todo momento estaban ahí, delante de Yabel, para que no... Ay, por favor, y yo en la cama, por favor. Y yo le decía, ya me puedo levantar ya. Tráigame al niño ya. Y dice, sí, Lucía, ahora te lo vamos a traer, no te preocupes. Pero sí que te asustas, ¿eh? Te llevas un susto. De hecho, en esa época en la que ustedes dieron a luz, ¿se escuchaba mucho eso de los niños robados? Sí, se oía. No era tanto, pero sí se oía. Sí se oía. ¿Y conocieron casos? Yo conocí un caso que después a la larga se vieron esas hermanas que fue en La Ballena. Y fue una niña robada. Fue un cambio. ¿Y las hermanas se encontraron, te refieres? Y después las hermanas se encontraron y una vecina la conoció, una de ellas, pero eran iguales, como eran gemelas, decía que una a la otra y la otra y tal, y se vieron juntas después. Pero ya eran las niñas ya grandes, ya 20 años o más. De hecho, esos casos se oían. Sí, y se yo, por oían muchos ejemplo, en casos. mi pueblo,
recuerdo de vecinos de mis padres de toda la vida, o sea, que son personas adultas que a día de hoy tienen 70 y tantos años, que eran adoptados. ¿Sabes? Decía, justo en la misma calle habían 2 familias que no habían podido tener hijos. Y tenía unos hijos adoptados. Y con los años, cuando yo me hice matrona y escuchabas todas estas historias de los niños robados y esas cosas, antes no había un sistema de adopción como lo hay hoy, organizado, programado, donde se vigila y se da a los niños y no sé cuánto. Y en algún momento, hasta yo alguna vez me planteé, digo, ¿y estos niños fueron adoptados o fueron pagados? Porque antiguamente cuando robaban a los niños era porque realmente había por detrás algunos profesionales sanitarios o monjas o curas o alguien detrás de todo ese movimiento. Sí, yo sí conozco a una familia de 4 hermanos, los que viven al lado de mi cuñada Estrella. Pues ellos se vinieron a conocer todo hace 2 años, los 4 hermanos. Porque fueron robados. Fueron robados. O repartidos. Sí. Según ella, Milagro, que es la que conozco yo, la chica, me dice que fueron todos los 4 adoptados para diferentes familias. Y se vinieron a reencontrar todos hace 2 años porque no se conocían. Vaya. ¿No? Y se enteraron porque su madre ya estaba malita y entonces fue cuando lo dijo. Sí, que ella había tenido, que ellos tenían 3 hermanos más. Y ya los conocía, que triste también, ¿sabes? Porque digo, cónchale, se podrían haber dicho antes y se hubiesen conocido mucho antes también. Y ella ahora, pues mira, el otro día fue justo a la boda de su sobrina y todo. Dice, ves, lo que me he perdido, lo que yo me he perdido todos estos años con mis hermanos, el no saber nada de mis hermanos y de mis sobrinos. Menos mal que siempre ha habido ahí ese sexto sentido que tienen las mujeres a veces de decir, oye, yo sé que me falta algo, yo sé que me falta algo y algo era. De hecho, cuando yo estudiaba matrona, estudié con matronas a punto de jubilarse, que me decían esas historias, que ellas decían, oye, nosotros cuando entrábamos a trabajar, que hubo una temporada en la que convivían monjas con profesionales sanitarios, es decir, porque antes casi toda la asistencia sanitaria lo hacían monjas, que no eran enfermeras tituladas, pero sí que siempre estaban en el cuidado de los demás. Entonces, cuando hubo una temporada en la que convivían juntas en los hospitales, en los sanatorios y eso, fue cuando empezó a destaparse esas cosas, como diciendo, oye, pero esto no es normal. Y las matronas viejas a mí me contaban que, por ejemplo, antiguamente a todas las mujeres cuando daban a luz se les ponía una anestesia media general, como un atontamiento, ¿no? Se les ponía un mascarillazo de esos de formol de ese, de etanol y le hacían pum. Y entonces, claro, ellas no estaban del todo dormidas, pero para el dolor y para las cesáreas y para todas esas cosas, estaban un poquillo anestesiadas. Y entonces hay muchas mujeres que decían, no, a mí me dijeron que el niño nació muerto, pero yo realmente escuchaba a un niño llorar. Y yo cuando fui madre, yo dije, a ver, cuando una da a luz, sabe perfectamente si tu hijo nació vivo o no, si llora o si no llora. Pero claro, cuando las matronas antiguas me contaban que a todas las mujeres al final del embarazo le ponían ese mascarillazo, claro, es verdad que eso te da como una amnesia que no recuerdas bien las cosas, no te deja del todo dormida, pero es como si estuvieras en una súper borrachera. Y entonces, claro, en esos casos era donde aprovechaban muchas veces a decirte, pues tu niño nació muerto, y realmente no, es que ya estaba organizado y planificado que fuera para una familia. Bueno, que estaba de hecho salió también en televisión y todo, y muchas madres habían hablado, gente mayor, que ellas sabían en todo momento que sus hijos habían nacido. Sí. Es que... Mujerazas. Sí. Pues madrazas, desde la infancia madrazas. Sí. Pues gracias por venir a Psicomatrona a contar esta historia totalmente diferente que seguramente hoy en día ya no se escuchará, pues esperemos, al menos en este mundo, ¿no? Y que gracias pues todo ese esfuerzo pues que han hecho los 3 hermanos están ahí, vivitos y coleando, como se dice, formando esa familia unida que somos. Y ya nos veremos en otro episodio si tenemos más cositas que contar para aprender. Sí, gracias a ustedes. Gracias por el trabajazo que han hecho toda la vida, porque gracias a mujeres como ustedes que perdieron su infancia, nosotros hoy hemos tenido la que hemos tenido y hemos luchado para que ustedes no vuelvan a repetir ninguna niña realmente el perderse jugar, el perderse disfrutar de su infancia por cuidar a los demás. Así que ya los adultos nos tocan esas cosas. Sí. Pues gracias por venir. Pues gracias a ustedes por invitarnos. Y si quieres seguir ayudándonos a crecer, recuerda compartir este vídeo, comentar
Y si quieres venir al podcast para contar tu historia porque consideras que es interesante o puede ayudar a otras personas, contacta con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.